sé que tiene ya el horizonte en Dios y sabe muy bien a dónde va. No te dejes vencer por el desánimo, hermano. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Jóvenes con Cristo. Como cada martes estamos aquí desde la parroquia Señor San José, muy contentos para poder compartirles pues un poco del mensaje cristiano. Sean todos bienvenidos, yo soy el Padre Ernesto. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos escuchan el día de hoy en su programa Jóvenes con Cristo. Bienvenidos nuevamente a su programa. Damos comienzo a las 7:04 como todos los martes, esperando que nos acompañen durante toda la transmisión. Mi nombre es Alondra Salazar. Muy buenas tardes, amigos. Perdón. Mi nombre es Sabina. Muy bienvenidos a su programa Jóvenes con Cristo. Gracias por acompañarnos otro martes. Ya sea que nos estén escuchando a través de Facebook, a través de la aplicación de su celular, desde la computadora o inclusive desde su carro o desde algún dispositivo de radio que tengan. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Jóvenes con Cristo. Les queremos decir, como cada martes, nuestros medios de contacto por los que nos pueden escuchar, por los que nos pueden ver, por los que nos pueden contactar. Estamos en la página de Facebook como Parroquia Señor San José. También Crisol de la Alegría es otra página de Facebook con la que contamos. También en Instagram nos pueden encontrar como sr.sanjosé. De igual manera pueden descargar la aplicación Radio Crisol de la Alegría en sus celulares, ya sea dispositivos Apple o Android. Y de igual manera, si tienen alguna computadora, pueden escucharnos desde internet. Nada más ponen en el buscador Radio Crisol de la Alegría y nos pueden escuchar también en vivo. Así es, y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial para ustedes. Lo preparamos con mucho amor para todos ustedes. Y como saben, tenemos nueva programación. Hace unos 3 martes comenzamos a compartir con ustedes catequesis, comenzamos a compartir con ustedes algunas noticias. Hay una sección llamada el Top 3 de la semana donde compartimos libros, películas o música que ustedes pueden considerar, y pues hoy no es la excepción. Tenemos material nuevo para ustedes y continuidad para el tema de la cápsula catequética. Así es. Pero antes de dar inicio a este programa, lo encomendamos a Dios, lo ponemos en sus manos y hacemos nuestra oración de inicio. Estando en la presencia de Dios, lo invocamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jóvenes profetas de esperanza, respondiendo a tu llamado, llevamos a tu pueblo joven una vida nueva, la vida con Jesús. Te alabamos con nuestros cantos, te bendecimos con nuestra energía y decisión. Caminamos hacia ti con empeño, seguros de nuestra misión. Queremos construir tu reino y vivirlo con pasión. Sin temor, valientes en la lucha, buscamos crear la civilización del amor. Gracias por habernos llamado para llevar a tu pueblo la vida con Jesús. Danos tu gracia para poder responderte y dar siempre testimonio de tu amor. Amén. Amén. Y pues es así como damos comienzo oficial al programa del día de hoy, pidiendo a Dios que interceda por nosotros, que sea su Espíritu quien hable, que nos ayude a poder compartirles un mensaje y que sea Él quien hable a través de nuestros labios. Así es, muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra cápsula catequética del día de hoy y quisiera hablarles muy brevemente sobre la tradición. El martes pasado hablábamos sobre la Sagrada Escritura, ¿se acuerdan? De la Biblia, que decíamos que es pues la palabra de Dios que se nos revela, etcétera. Bueno, hoy quisiera hablarles de la tradición porque también es algo muy importante. Nuestra iglesia
no solamente se nutre de la palabra de Dios escrita, es decir, de la Biblia, la Sagrada Escritura, sino que también se nutre de lo que llamamos tradición. Nuestra iglesia no es una iglesia de libro, sino que también creemos en algo que se llama la tradición. La Sagrada Escritura, que es palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo, es con la tradición fuente de vida para la iglesia y alma de su acción evangelizadora. Decíamos en el martes pasado que Dios sale al encuentro de los hombres. ¿Se acuerdan? Que Dios tiene este amor tan grande por la humanidad que se revela, decimos. Por eso decimos que la Biblia es revelación de Dios, porque es un Dios que se autorrevela por puro amor, ¿sí? Entonces Dios se revela a través de su palabra. Esta palabra se puede dividir en dos, en la Sagrada Escritura y en la tradición. Porque la palabra de Dios no es un libro que nos haya caído del cielo, ¿verdad? Es decir, la Biblia no cayó así de que ¡pum!, del cielo, sino que es palabra de Dios en cuanto que son gestos, acciones de parte de Dios. Entonces Dios se revela al hombre por puro amor y podemos dividir esta revelación en dos partes, Sagrada Escritura y tradición. El martes pasado decíamos que la Sagrada Escritura pues es este libro inspirado que contiene la historia de la salvación. Este libro inspirado por Dios siempre contiene un mensaje religioso y eso es muy importante de recordarlo. La Biblia contiene un mensaje religioso. Como mensaje religioso podemos decir que está libre de errores. Lo voy a repetir porque es muy importante. La Sagrada Escritura es un libro religioso que contiene la historia de la salvación. Como mensaje religioso está libre de errores. Y hay una unidad de los testamentos. El Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento existe una unidad. A pesar de que está escrita a lo largo de muchos siglos, hay una unidad y esa unidad pues de luego que la da Cristo. ¿Por qué pongo mucho énfasis en que la palabra de Dios es un libro que habla sobre religión, que tiene este carácter siempre de mensaje religioso? Bueno, pues porque algunos podemos malinterpretarlo. Pongo un ejemplo muy claro. Cuando leemos en la palabra de Dios, en el libro del Génesis, la creación del mundo, científicamente nos pueden surgir muchas dudas, ¿no? Es decir, oye, pues ¿cómo que Dios creó el mundo en 7 días, verdad? Si la creación, si la ciencia nos dice que existieron dinosaurios, hay huesos de dinosaurios, en algún museo, ¿verdad? Hay huesos de dinosaurios. ¿Cómo puede ser que en 7 días Dios haya creado todas las cosas? Bueno, pues porque el mensaje que nos da este relato de la creación no es un mensaje científico. O sea, la idea de la Biblia o la idea de este mensaje no es aclararnos científicamente o biológicamente cómo se crea el mundo, sino que el mensaje que nos quiere dar es un mensaje religioso. La idea detrás o la verdad detrás del relato es que Dios puso en movimiento todas las cosas y que Dios crea todo con amor para el servicio de los hombres. Ese es el mensaje y esa es la verdad que está detrás del relato religioso. Si queremos verlo como un libro de biología, pues siempre nos va a quedar mal la Biblia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, otra vez vuelvo al mismo ejemplo de este relato del Génesis. En uno de los días, Dios, dice el relato que Dios crea a las plantas y a los árboles. Días después en el relato, dice Dios que Dios crea el sol y la luna, ¿verdad? Suena ilógico porque si creemos y sabemos que científicamente las plantas se alimentan de sol, ¿verdad? Que decimos que es la fotosíntesis. Decimos, antes, ¿cómo creó primero las plantas y luego creó el sol, verdad? No cuadra, ¿verdad? Ah, bueno, porque no estamos atrás de una verdad científica. Estamos detrás de una verdad de fe. La verdad que esconde el relato, pues es un mensaje religioso. Como mensaje religioso, pues no se equivoca, ¿verdad? Es decir, la verdad que está detrás de este relato que pongo de ejemplo, pues es que es un Dios que crea con amor y que en esa creación está el hombre y que la creación está pues alrededor del hombre para servirle y para que el hombre crezca y se haga pues mejor persona, no llega a su plenitud. Entonces, más o menos quedamos claros con eso. Eso es muy importante recordarlo porque a veces surgen muchos como discusiones en torno a esto, porque queremos afrontar la Biblia desde la ciencia como explicación científica, ¿verdad? Como si la Biblia quisiéramos tratar de sacar respuestas científicas de la Biblia. Eso siempre va a ser imposible. Recordemos que tenemos que siempre llegar a la Biblia con una perspectiva distinta, ¿verdad? Con este mensaje siempre religioso. Aparte de la Biblia, les decía que también tenemos algo que se llama tradición. La tradición es esta realidad viva y dinámica que crece dentro de la iglesia. En la Iglesia Católica no solamente nos apoyamos de la Biblia,
sino que también nos apoyamos de la tradición, es decir, esta realidad viva y dinámica que crece. Esta realidad es una realidad viva porque vamos meditando, gracias al Espíritu Santo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Por ejemplo, si no existiera la tradición, no podríamos dar una respuesta de fe en torno al aborto, ¿verdad? El aborto es un tema muy importante para nosotros como cristianos, y la Biblia específicamente no dice, ¿verdad?, algo sobre el aborto, ¿verdad? Pero gracias a la tradición apostólica, gracias a la tradición de la Iglesia, podemos dar una interpretación sobre el aborto, basados, desde luego, en la Sagrada Escritura, ¿verdad?, en el mandamiento de no matarás. Como creemos en la vida, ¿verdad?, desde la concepción, podemos dar esta interpretación. Eso, por ejemplo, es tradición. Entonces, nuestra iglesia no solamente se basa en la Biblia, también se basa en una tradición, ¿verdad? Que esa tradición siempre es nueva, ¿verdad? Decíamos que la palabra de Dios recoge las intervenciones de Dios en la historia humana. Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo como cumbre o como culmen de esta revelación. En cambio, la tradición apostólica es el mensaje transmitido de viva voz por los apóstoles. Esta es la tradición apostólica de la que estamos hablando. La Iglesia ahora perpetúa el mensaje con su predicación, su vida y su culto. La tradición de la que estamos hablando es una realidad viva y dinámica que crece en la Iglesia siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es muy importante recordarlo. Tradición y escritura. En la Sagrada Escritura, recordemos recordemos siempre que el Espíritu Santo anima, inspira y guía la tradición de la Iglesia. Nunca podemos sacar esta acción de Dios en su Iglesia. Creemos y tenemos la fe que Dios envía el Espíritu Santo, que es el mismo, y siempre fortalece y guía a la Iglesia. Tanto la Escritura como la tradición siempre la vemos así, ¿verdad?, como una inspiración del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios no es una palabra infecunda, lo decíamos el martes pasado, sino que constantemente habla de una realidad distinta, pero igual. Distinta en cuanto que es revelación de Dios, igual en cuanto que es revelación de Dios, esa siempre va a ser la misma, el mensaje, que Dios nos ama y nos quiere salvar, pero siempre siempre hay una realidad distinta, ¿verdad? Es decir, el mensaje cristiano es el mismo para nuestros antepasados que para nosotros, Jesucristo que nos salva, pero se va adaptando de acuerdo a nuestras circunstancias, ¿verdad? A nuestra historia muy concreta, pero el mensaje de salvación es el mismo, ¿verdad? Entonces, es esta dinámica que siempre se apoya, desde luego, en el Espíritu Santo. Decíamos ahorita que el cristianismo es la religión de la palabra de Dios. No es la religión del libro, sino que es religión de la palabra de Dios. No de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo, ¿verdad? Lo decíamos ahorita. Su Señor que habló en el pasado, o sea, Jesucristo, no deja de comunicarse con nosotros. Por lo tanto, decimos que el mensaje de la Escritura es un mensaje religioso, lo que les decía ahorita. El mensaje siempre tiene que ver con la salvación de los hombres. Esa es la verdad que esconde siempre el relato científico. Y en la tradición lo vamos corroborando y lo vamos refrescando siempre, ¿verdad? Entonces, es importante recordar que nuestra iglesia no solamente se basa en la Escritura, sino también en algo que llamamos tradición, ¿verdad? Que nos va siempre inspirada por el Espíritu Santo, va ayudando a caminar a la iglesia, a animarla a seguir enfrentando los retos, pues, de cada día, ¿sí? Más o menos. Sí. Es importante saberlo porque luego pueden haber muchas confusiones en cuanto a la interpretación bíblica. ¿Por qué Padre dice esto si en realidad es esto, verdad? Bueno, porque siempre hay que verla con estos ojos de realidad, de un mensaje religioso siempre, que tiene que ver con nuestra salvación, ¿verdad? Nunca con ojos científicos, porque siempre nos va a quedar mal en ese aspecto. Y la Biblia no pretende darnos lecciones de biología, de química, ni de nada, ¿verdad? Tiene que ver con la salvación de los hombres, con el amor de Dios, que este amor que se revela, y con la salvación de nosotros, sus hijos, ¿verdad? Esto de las verdades científicas tendremos que dejárselos a la ciencia, ¿verdad? A la ciencia, a la medicina, a la biología, a la física, ¿verdad? Ellos son los encargados de darnos estas respuestas científicas que buscamos siempre, ¿verdad? Pero detrás de todo esto, pues siempre está este Dios que nos ama y que quiere nuestra salvación. Hasta aquí mi reporte. No, bueno, eso es lo que les quería compartir. Sí, es súper bueno saberlo porque son cosas que desconocemos totalmente y caemos mucho en eso y caemos en debates y nosotros incluso
propiciamos esas discusiones, esos ambientes, porque desconocemos totalmente el sentido de lo que es la Biblia en nuestra vida, cómo se relaciona con la tradición, que no nada más es la Biblia, y pues es parte de lo que tenemos que conocer acerca de la palabra de Dios. En lo personal no sabía acerca de eso de la tradición, y no vamos a saberlo si no nos interesamos por conocer. De otro modo viviremos en esa como ignorancia y desconoceremos totalmente esas partes tan importantes. Y cómo, a pesar de que la escritura no ha sido actualizada o no se actualiza, como en decía cuanto usted, físicamente, la tradición creo que es la que se va adaptando dependiendo de los tiempos, y es lo que mencionaba usted. La interpretación, sigue siendo la misma, pero el mensaje va acorde a los tiempos en los que se estén viviendo. Sí, o el mensaje es el mismo, la salvación del hombre, y lo interpretamos de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con esta salvación del género humano, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque estamos en un ambiente siempre, creo que, bueno, por nuestro programa, ¿verdad? Se dirige especialmente a los jóvenes, y como jóvenes creo que siempre estamos... Estamos siempre inmersos en el mundo académico, creo yo, ¿no? O sea, en la prepa, en la secundaria, incluso en la facultad, y muchas veces al manifestar nuestra fe, alguien que no es creyente puede manifestar estas dudas, ¿verdad? Y generalmente no sabemos cómo responder, ¿verdad? Porque nos enseñaron que Dios creó a Adán y Eva y que de ahí partió todo, ¿verdad? Decimos, y nos ofrenda con estas verdades científicas y no sabemos cómo compaginar nuestra fe con la ciencia. Incluso puede llegar a causarnos mucho conflicto, ¿verdad? Sobre todo si algunos de ustedes que estudian medicina, que estudian este tipo de cosas, dicen, oye padre, pues que cómo es posible, ¿verdad? Si yo sé científicamente cómo es el cuerpo humano, ¿por qué la Biblia dice esto? Bueno, les digo, es lo mismo, ¿verdad? Porque queremos aterrizar en la Biblia con ojos distintos, y así no se puede, ¿verdad? Es decir, es muy bueno estudiar, y háganlo por favor, y es muy bueno leer, es muy bueno documentarse, es muy bueno admirarnos de la creación de Dios. O sea, la ciencia, ¿verdad? Al final es admirarnos de esta creación de Dios. Alguien que estudia medicina debe admirarse de un cuerpo que es perfecto, ¿verdad? Un cuerpo que se autorregula en su temperatura, un cuerpo que se sana por sí mismo, ¿verdad? Un cuerpo que es un quimismo que se autorregula. Hoy esas cosas son muy padres y son muy impresionantes del cuerpo humano. ¿Qué nos queda? Pues admirarnos, ¿verdad? De la creación de Dios, ¿verdad? Que es lo que está detrás del relato científico, ¿verdad? Y así pueden surgir muchas dudas. Siempre es muy bueno documentarse, y siempre es muy bueno pues leer sobre nuestra fe, ¿verdad? Porque la fe no está peleada con la razón, al contrario, ¿verdad? Exacto. De hecho, el Papa Benedicto XVI, que es el Papa pasado, ¿verdad? Y escribió una encíclica sobre eso, que se llama así, Fe y Razón, ¿verdad? Y él dice que son estas dos alas que nos conducen a la verdad, o que nos conducen a Dios. Entonces, si también quieren darle una leidita, es muy buena, así se llama, Fe y Razón. Entonces, habla precisamente sobre eso, que fe y razón pues no están peleadas, al contrario, ¿verdad? La idea pues no es contradecir a la ciencia, sino verlo desde otro punto de vista. Y que ambas nos conducen a lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito de poder estudiar. Pues qué bonito. Muy bien, bueno, vamos a ir a un corte musical, pero no se vayan, estamos en su programa Jóvenes con Cristo. Ya volvemos.
siempre habitar. Anhelo estar en el calor de tu regreso. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección. Y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza. Y asegurar mi corazón. Y conocer que tu hijo soy. Y deleitarme en tu presencia. Y no sentir jamás tu ausencia. Estar confiado en tu amor. Y no vivir más en temor. Dejando lo que me impedía. Estar contigo cada día. Y asegurar mi corazón. Y conocer que tu hijo soy. Y deleitarme en tu presencia. Y no sentir jamás tu ausencia. Estar confiado en tu amor. Y no vivir más en temor. Dejando lo que me impedía. Estar contigo cada día. Na, 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 na. Ya estamos de vuelta nuevamente en su programa Jóvenes con Cristo. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos están escuchando y a quienes nos acompañan en la transmisión en Facebook. Les recordamos nuestros medios de contacto en donde nos pueden seguir, nos pueden escuchar y pueden escribirnos también. En Facebook estamos como Parroquia Señor San José, que es la página de nuestra comunidad. También como Radio Cristo de la Alegría. Pueden escucharnos, pueden comentarnos. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de aquí de la comunidad, que es sr.sanjose, o bien pueden escucharnos a través de la estación 88.5 en la FM. Si es que están cerca de aquí de la comunidad, pues pueden escucharnos. O si no, descargar la aplicación en sus dispositivos, Android o Apple, y la buscan como Radio Crisol de la Alegría. Es un icono morado y nos escuchan a través de la señal 1. Un saludo a todos aquellos que nos dan like a través de la transmisión. Saludos a Toñita Trujillo, Ramón Castro, Elsa Ledger Obregón, Arturo Gallegos, Idalia Méndez, Rosalba Casares, Diego Beltrán, Víctor de la Rosa, y también saludos a Sabina Trujillo, que nos escucha a través de la aplicación de la radio. Saludos, gracias por escucharnos y vernos. También saludos a nuestro hermano Ramón, que nos acompaña en controles de sonido el Gracias, día de Ramón. hoy. Muchas gracias. Dios te haga un santo. Gracias. Y bueno, pues pasamos a otro momento de nuestro programa, una vez que el Padre nos compartió esa cápsula catequética acerca de la Biblia y la tradición por el día de hoy. Vamos a compartir con ustedes un mensaje del Papa Francisco. Sabemos que el Papa Francisco siempre comparte un mensaje con nosotros diario, y pues En nuestra gustada sección, el Papa dice. Sí, el Papa dice. Y el Papa Francisco dijo el día de ayer, 23 de octubre, en un videomensaje a un foro de jóvenes que se celebra durante estos días en Canadá, comparte un mensaje muy importante a la juventud para animarlos a no levantar muros y no dejarse robar la alegría de la esperanza. El Santo Padre nos dijo en este videomensaje: no levantéis muros de división, no levantéis muros de división. Les pide a todos los jóvenes del mundo, especialmente a los de Canadá. Al contrario, construid puentes, dice el Papa Francisco. Además, el pontífice indicó que cuando las personas trabajan juntas buscando el bien de unos y otros, el mundo se revela en toda su belleza. Os pido que no lo dejéis estropear por quien piensa solo en explotarlo y destruirlo sin escrúpulos. También el Papa Francisco los invitó a inundar los lugares en los que viven de alegría y entusiasmo, típicos de la edad de todos los jóvenes, a irradiar el mundo y la historia con la alegría que viene del Evangelio, de haber encontrado a una persona que pues es el mismo Jesús. Sin embargo, no fue la única petición que hace el Papa Francisco. Más bien nos dice también: no dejéis robar la juventud, no permitáis a ninguno frenar y oscurecer la luz de Cristo puesta en el rostro y en el corazón de cada uno. Por otro lado, se muestra muy convencido el Papa Francisco de que a través del acompañamiento de guías expertos sabrán emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios sobre
vuestra vida, dice el Papa Francisco. Incluso que cuando nuestro camino esté marcado por la precariedad y por la caída, Dios, rico en misericordia, tiende la mano para levantarnos. Este mensaje del Papa Francisco a los jóvenes creo que va muy directo para nosotros, justo a nuestros corazones, precisamente porque nos habla de trabajar, lo entiendo este mensaje como trabajar en comunidad, trabajar de forma colaborativa, porque habla de trabajar juntos buscando el bien unos de otros. Y pienso que en la actualidad, hoy en día en nuestra sociedad como jóvenes, tendemos a ser muy individualistas, tendemos a pensar solamente en nuestros intereses, en nuestros propios bienes y no en el de nuestro hermano, cuando Jesús sabemos que nos invita a ver por el bien de nuestro prójimo. Además, este último momento del mensaje del Papa Francisco, que nos dice que es bueno el acompañamiento de guías expertos, lo relaciono con nuestra vida como jóvenes, en esa necesidad de buscar un guía espiritual, de buscar a alguien que pueda orientarnos, que pueda ayudarnos, porque muchas veces nos encontramos en ese conflicto de que no sabemos ni quiénes somos nosotros, pues mucho menos vamos a saber qué es lo que quiere Jesús de nosotros. Por lo tanto, si buscamos descubrir qué es lo que el Señor quiere para nosotros, pues qué mejor que a través de una guía, a través de un discernimiento de expertos que nos ayuden a poder descubrir esto que Jesús nos pide. Al mismo tiempo, también el Papa Francisco en este mensaje solicita prestar atención a los más necesitados, así como que se dejen abrazar por Cristo, nos dice el Santo Padre. Además nos dice que os consuele, sane vuestras heridas, borre vuestras dudas y miedos, y estaréis preparados por la fascinante aventura de la vida, don precioso e impagable que Dios pone cada día en vuestras manos. Este fue el mensaje del Papa Francisco a los jóvenes del mundo, especialmente a los jóvenes de Canadá, y pues nos invita a muchas cosas que como jóvenes sí podemos hacerlo, y más que nada que esté en disposición de nosotros pues para trabajar para el reino de Dios. Algo que me llamó la atención mucho que ahorita mencionabas era que decía que no dejemos que nos arrebate nuestra juventud, que no dejemos que la indiferencia o que las adversidades o que los momentos difíciles como que nos arrebaten ese carisma de ser jóvenes o esa alegría de ser jóvenes. Creo que también el mensaje que ahorita nos compartías también se reduce mucho en la oración que hacemos martes tras martes, sobre todo en una frase en específico que dice: sin temor, valientes en la lucha. Que no dejemos que por el simple hecho de ser de ser jóvenes o de ser pequeños ante el mundo, no dejemos que ese nos llene de miedo, y sobre todo, como decías, que no dejemos que nos arrebate la juventud. Sí, yo también cuando leí este mensaje del Papa Francisco lo relacioné mucho con la oración, y pues esa oración está inspirada en la carta de Pablo a Timoteo, donde le dice que pues no dejes que nadie menosprecie tu juventud, y el Papa Francisco nos vuelve a reiterar ese mensaje en estas palabras que le dedica a todos los jóvenes, precisamente donde dice: inunda los lugares en los que vives de alegría y entusiasmo, como es típico de tu edad. Como es típico de la etapa en la que te encuentras, es como es de compartir esa alegría y ese entusiasmo donde vayas. Claro. Yo me quedo con la parte de buscar guías, buscar expertos. Creo que eso es muy importante y es un gran consejo del Papa Francisco. Creo que cuando somos chavos, ¿verdad? Creemos que lo sabemos todo, ¿verdad? Y generalmente nunca preguntamos nada porque tenemos como esta idea de que sabemos todo, que hacemos todo de la vida con 13 años. Creo que eso es muy importante, meditarlo muy bien y saber que siempre se necesita el consejo de alguien que ya lo ha hecho, ¿verdad? De buscar expertos. Si yo quiero hacer un pastel, ¿verdad? Pues le voy a preguntar, no a alguien que no ha hecho pasteles, le pregunto a alguien que sabe hacer pasteles, ¿verdad? Para que me salga bien, ¿verdad? Entonces creo que con nuestra vida pasa lo mismo. Y no digo para que vayan corriendo con los padres, ¿verdad? Como tú dices, que es cierto, siempre buscamos la guía de algún sacerdote, pero a veces con los papás, a veces creo que los papás son muy ignorados por los adolescentes o por los jóvenes, cuando los papás han vivido suficiente para poder darte un consejo acertado. Los papás, los abuelos, ¿verdad? Los maestros, creo que son también personas que son muy sabias en cuanto que han vivido suficiente para poder darte un muy buen consejo. Y a veces son muy ignorados por esta idea nuestra de que sabemos todo, ¿verdad? Que lo googleo y ahí sale, ¿verdad? Google puede decir muchas cosas, YouTube puede decir muchas cosas, pero siempre el consejo para vivir, para ser felices y para saber lo que tenemos que hacer, creo que los papás siempre pueden decirnos algo, ¿verdad?
Entonces, eso es muy, muy, muy interesante. Ojalá que podamos meditarlo más a conciencia, buscar el consejo pues de los expertos que ya han vivido más que nosotros, ¿verdad? Yo como sacerdote también tengo que preguntarle, ¿verdad? A alguien que ha vivido, ¿verdad? Yo como sacerdote que soy muy joven, no me las sé todas, ¿verdad? Tengo que preguntarle, ¿verdad? A mi párroco, al padre Mariano, tengo que preguntarle a un padre más grande. Tengo un guía espiritual que es más grande que yo, obviamente, muy, muy grande, más grande que yo. Claro que voy y le pregunto cosas porque pues no lo sé todo, ¿verdad? Y creo que como jóvenes se nos olvida mucho eso, ¿verdad? Que apenas estamos empezando a vivir y que nos falta muchísimo, ¿verdad? Y que hay personas que ya han vivido suficiente para darnos pues buenos consejos. Entonces creo que eso es muy importante de nuestro Papa que nos lo recuerde. Así es, y bueno, pues este fue uno de los tantos mensajes más recientes del Papa Francisco para todos nosotros como cristianos católicos, pero en esta ocasión fue especialmente dedicado a los jóvenes. Vamos a un corte musical y volvemos con más de su programa Jóvenes con Cristo. No se vayan. Ella es la luz de mis estrellas, es la mano en el camino, es la paz en medio de mi guerra. Solo es ella, ella siempre inclina la balanza, de servir nunca se cansa, sola puede con el peso de mi mundo. En un segundo me devuelve la sonrisa, aunque el mundo vaya a prisa, puede detener mi tiempo y es mi sol. No es una estatua grande y milagrosa, en el cielo es tan hermosa la mirada maternal de Dios. No es una estampa antigua y adornada, que por mí no siente nada, es la madre más llena de amor. De la vida, ha sanado las heridas más profundas de mi corazón. Ella es mi noche y es mi día, la sonrisa del Mesías, el consuelo de mi Redentor. Ella es mi madre, mi María, mi latido y mi agonía. Solo es ella, mi María, madre mía. Solo es ella. Ya estamos de vuelta nuevamente en su programa Jóvenes con Cristo. Les recordamos nuestros medios de contacto en donde nos pueden seguir. En Instagram es sr.sanjose, que es la página de nuestra comunidad en Instagram. En Facebook nos sigan como Radio Crisol de la Alegría y Parroquia Señor San José, en donde estamos transmitiendo en vivo. Así es. Para estar siempre informados necesitamos secciones de noticias. Por eso Sabina hoy nos va a compartir noticias del mundo y de nuestra arquidiócesis. Así es. Vamos a empezar primero por una noticia que les quiero compartir a nivel mundial. Es acerca de... Es un testimonio o la intensa vida que ha llevado este padre o este misionero en el país más pobre del mundo. ¿De qué se trata? Nos dice el padre Jovan Cox que ser cristiano en Centroáfrica significa ser testimonio del perdón y la misericordia de Dios. El padre Giovanni Cox es un sacerdote y misionero desde hace 12 años en el país más pobre del mundo, según la ONU. Hablamos de que en la población se encuentran niños soldados, que se encuentran en situación de guerra, pobreza extrema, persecución, matanzas. Todas estas cosas son parte de las dificultades que se están viviendo
están viviendo los habitantes de Bema, en la diócesis centroafricana de Bangassou, donde el padre Cox sirve como párroco. En un contexto de extrema pobreza, el misionero chileno de la Asociación Misión Gran Río ha logrado levantar una escuela para 300 niños y ahorita está como en esos planes de levantar otra escuela, pero con capacidad para 400. Los últimos 3 años desde que ha estado sirviendo ahí han sido los más difíciles porque ahorita están en una situación de persecución. Los cristianos y otras minorías están siendo víctimas del ataque de musulmanes fundamentalistas que han desatado sangrientas matanzas y secuestros. Esta información que les proporcionamos es sacada de Así Prensa y nos mencionan aquí que en un diálogo que tuvieron con el padre, señaló que en una situación así urge transmitir misericordia y estar pendiente del perdón, de ayudar a la gente a sobrepasar cosas atroces como la muerte de un ser querido o la destrucción de su pueblo. El sacerdote también relata su propia experiencia de persecución y violencia cuando en junio de este año tuvo que huir junto a sus fieles al Congo para buscar refugio. Nos comparte el padre, cito: estuve horas tirado en el piso de la iglesia esperando que los combates cesaran. Luego salí y me encontré con gente llena de violencia. Entonces me pregunté, ¿cómo puedo ser testigo de Cristo en medio de esto tan horrible? Imagínense qué difícil en esas situaciones, claro, tratar de cumplir con tu misión, pero a la vez tratar de salvar tu vida prácticamente. Como todo párroco, fui el último que salió del pueblo en la piroga, que es un tipo de barco de madera característico de ahí de África, recordó el padre Cox. Y al llegar al otro lado, al Congo, fui recibido por toda la gente, incluso por los que eran indiferentes conmigo en el pueblo. Dice que cuando llegó, pues todos estaban muy alegres, emocionados, decían que lo estaban esperando, padre, qué bueno que llegó. Entonces, él nos comparte también que incluso esta palabra padre como que cambia de significado y en realidad se siente como si fueran sus hijos. En cuanto a la persecución que sufren los cristianos, el sacerdote afirmó que los responsables son un grupo mayoritariamente musulmán que está siendo manipulado políticamente. Nos comparte el padre Cox que hay un interés político escondido, nadie lo quiere decir, pero es la realidad. Hace mucho daño y está dividiendo al país. Solo en la capital Bangui, gracias a la presencia del Papa Francisco en el 2015, se logró reconciliar la población musulmana, pero con el resto de los ciudadanos, pero pues solamente en esa región. Imagínense qué tan grande es África. Claro. El presbítero afirmó además que el suelo del país es extremadamente rico, gracias al petróleo, al cemento, al diamante y otros minerales con los que cuentan, y pues con una reserva natural pues impresionante. Está sometida a una situación de pobreza extrema y curiosamente ninguna fuerza o alguna potencia o alguna nación grande se interesa en esa región. Las Naciones Unidas están presentes, pero dice que no están haciendo un buen trabajo y que no han logrado desarmar este conflicto ni dar pasos hacia la reconciliación. Solo está la Iglesia. La situación que vive África es de indiferencia terrible. Como es uno de los países más pobres en esta región, entonces por lo mismo a nadie le interesa o se muestra mucha indiferencia ante este tipo de conflictos. Y como no lo vivimos cerca de nosotros, pues también creemos que nunca pasa. Frente a esta situación, el padre Cox alentó a los católicos a vivir 3 actitudes de solidaridad con los hermanos perseguidos en África. En primer lugar es acabar con la indiferencia. Creo que ese es el primer paso. Si nosotros no resolvemos los problemas de África, ¿cómo se va a frenar la inmigración y otro tipo de problemas que estos conflictos desatan indirectamente? En segundo lugar, acciones concretas. Mucha gente colabora a través de ayuda a la iglesia que sufre, es una asociación ACN, y con eso se llevan pues proyectos se llevan proyectos como los que ellos tienen de irse de misiones y todo eso. Si somos generosos, si somos capaces de dar de nuestro corazón, abriremos el horizonte de nuestro propio corazón y se va a volver más universal. Y universal quiere decir católico, aseguró el misionero. Finalmente, pero no menos importante, la oración. ¿Cómo olvidarnos de esta gran herramienta? Que si no tuviéramos la oración de la iglesia, creo que la iglesia de Centroáfrica habría fracasado en su trabajo misionero. Órale.
Qué impresionante el testimonio de este padre Cox. Y qué bueno, Sabina, que nos lo compartes, porque precisamente el domingo pasado celebramos ese Domingo Mundial de las Misiones. Entonces siempre es muy bueno recordar en nuestra oración a aquellos que pues están lejos de casa, que están compartiendo el evangelio en tierras extranjeras, como es el padre Cox, que pues da su vida por estas personas, ¿verdad? De África, y ojalá siempre podamos orar y ayudarlos. Siempre vamos a elevar nuestra oración por el padre Cox, y seguramente ustedes también lo harán. Sí, y que esta persecución de los cristianos existe hoy en día, o sea, existe en la actualidad, pero como bien lo dice mi hermana Sabina, como no está cerquita de nosotros, creemos que pues no pasa nada, Claro. y que es algo que O como existió es, hace sí. mucho tiempo, en los tiempos de Jesús o después, no sé, Claro. pero sí existe hoy en día, y nosotros como cristianos católicos, y es algo, una de las actitudes que nos invitaba a practicar ese padre, no hay que ser indiferentes. ¿Y qué puedo hacer yo? Me puedo preguntar, desde aquí, ¿cómo puedo ayudar a nuestros hermanos perseguidos? Pues no hay de otra forma más que la oración, y no es algo mínimo, sino es mucho que pudiéramos estar haciendo por nuestros hermanos, orar por ellos y pues por esta situación en la que están viviendo. Les repito, el nombre del país se llama Bema, con B grande. Es de Centroáfrica, para que lo tengamos muy presente en nuestras oraciones. Pasando a noticias a nivel arquidiócesis, el nombre de la nota que aquí les quiero compartir se llama que solicitan otros países sacerdotes de la arquidiócesis de aquí de Monterrey. En el Domingo Mundial de las Naciones De las misiones. Perdón, de las misiones. Me confundí. Con un corazón profundamente agradecido por las vocaciones que se dan en la iglesia de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, nuestro arzobispo, anunció que otros países le han pedido de urgencia que les envíen sacerdotes. Durante la rueda de prensa dominical, después de la misa de confirmaciones en catedral, Monseñor Rogelio dijo que han recibido peticiones urgentes de apoyar a Estocolmo, Bélgica, Chile, Paraguay, Kenia y Nueva York. Dentro de nuestras posibilidades estaremos respondiendo a esas peticiones, nos comparte el arzobispo. Dice, creo que el año que entra podré enviar a 2 a Bélgica, cuyo obispo ha insistido en que necesita mucho la ayuda, porque los sacerdotes ya son mayores, entonces ocupan con estas nuevas generaciones y con este Claro. cambio o este ritmo que está teniendo los cambios, pues ocupan más sacerdotes. Mencionó que una cantidad importante de fieles, religiosos y sacerdotes de la Arquidiócesis de Monterrey sirven en muchas partes del mundo, como África, Asia, América Latina, y puso como ejemplo también a la familia que hace 4 meses se fue de misiones a China. Gracias a Dios siempre surgen estas vocaciones misioneras y las tenemos que apoyar, nos expresó. Finalmente hizo un llamado a toda la comunidad para que de manera especial este día Domingo Mundial de las Misiones agradezcamos el trabajo misionero de muchos hermanos que pues dejan todo aquí o arriesgan incluso su vida, como lo escuchábamos con el padre Cox, para llevar este mensaje de Dios. Wow, pues yo creo que siempre es importante estar pendiente de estas noticias tan importantes a nivel mundial, como lo comparte nuestra hermana Sabina, acerca de estos hermanos cristianos que son perseguidos, pero también a nivel arquidiócesis. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra arquidiócesis, por ejemplo, en el caso de estos sacerdotes que son enviados y pues que son solicitados también para comunidades que requieren este apoyo? Por eso no hay que dejar de orar por las vocaciones para la Iglesia Universal, especialmente Sí. para nuestra diócesis, ¿verdad? Por eso, porque por esta parroquia siempre estamos con esta cruz vocacional que ayuda a las familias a orar para que pues Dios siga mandando más vocaciones a su iglesia de Monterrey. Así es. Bueno, cambiando rotundamente de tipo de noticias, Pero estas- noticia al fin. Pero y al fin. tenemos un aviso general para los que pertenecen a la comunidad de Señor San José, y para los que no, pues también estamos hablando de ayúdame por favor, gracias. El EDK. Este talonario cuenta con, bueno, como muchos de nosotros ya sabemos, se está haciendo la construcción del centro de pastoral aquí en Parroquia Señor San José, pero pues como muchos saben también, pues no es nada barato. Entonces se han realizado muchas actividades económicas y pues se necesitan hacer más, y necesitamos también la participación de todos nosotros. Entonces ahora la dinámica va a ser ese talonario, va a ser parecido a lo que se realizó hace algunos meses, donde se van a rifar 30 o 31.